Permutaciones. Vamos a decir que una permutación es una secuencia de objetos donde el orden es importante. De tal manera que vamos a representar una permutación como NPR, donde N podemos considerarlo como el total de elementos que vamos a tener. R, el número de elementos a tomar de este total de elementos. R debe ser o debe tener unos valores mayores o igual que 0 y menores o iguales que n. Entonces, esta permutación yo la puedo representar de esta manera. N por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a n menos r menos 1. Esto va a ser igual a tener, si nos fijamos, n factorial entre n menos r, esta diferencia, el resultado de esta diferencia. Al resultado de esta diferencia le sacamos el factorial, n factorial entre n menos r factorial. Y cuando yo veo esto en la fórmula, este n por n menos 1, fíjese, comenzamos con n, le vamos quitando un elemento cada vez a n, eso me indica r. ¿Cuántos factores voy a tener que multiplicar? R también me va a indicar cuántos factores voy a tener. Ojo con esto. De tal manera que voy a tener tantos factores como R me lo indique. Vamos a tener casos, por ejemplo, n permutación de 0. O sea, de tantos elementos saco ningún elemento. ¿Cuánto me va a quedar? 1. Porque si lo sustituyo en la fórmula que acabo de decir, n factorial, n menos 0 factorial, n menos 0 es n, y n factorial entre n factorial es 1. ¿Y qué pasaría si r vale n también? Quiere decir que de todos los elementos voy a agarrar todos los elementos. Entonces, en este caso, n factorial entre n menos n factorial. N menos n es 0 factorial. Y n factorial entre 0 factorial va a ser n factorial. 0 factorial es 1. Ahora, eso lo podemos evidenciar así rapidito en la calculadora. 0, vamos a ver, 0 factorial es igual a 1. Y en la calculadora también aparece la tecla de la permutación, está acá, NPR. Y se lee N permuto R o N permutación R. Vamos a ver el problema inicial. En el problema inicial me dicen que determinemos la cantidad de maneras en que se puede colocar 3 vocales diferentes en una fila. Muy bien. Vamos a ver. Fíjese. Problema inicial. ¿Cuánto vale n y cuánto vale r? N es el total de elementos que tengo y R es cuántos elementos quiero tomar de ese total. Entonces, si estoy hablando de las vocales, N vale 5. ¿Cuántas quiero colocar en una fila? 3. Entonces, ya sabemos nosotros que N permutación de R va a ser igual entonces a ¿quién? A 5 permutación de 3. Y esto nosotros dijimos que este valor de R, que es 3, me va a indicar cuántos factores voy a multiplicar. Pongo 3 factores. R es 3. Vamos a ver, aquí lo voy a hacer. 1, 2, 3. Aquí va a ir el primer factor, segundo y tercer factor. Ahora, R me indica cuántos factores voy a tener, pero aquí arriba debe ir las opciones que tengo y esos son n. Entonces usted dice, bueno, ¿quién va a ir acá? Va a ir la primera vocal, aquí va a ir la segunda vocal y la tercera vocal. Entonces, ¿quién va a ir acá? Cualquiera de las, ¿se acuerda que empezamos con n? Lo teníamos acá.
Mire, empezamos con n. El primer factor es n. Por eso acá 5. Ahora, ¿quién va a ir acá? Dice n menos 1. N menos 1. 5 menos 1 es 4. ¿Y quién va a ir acá? N menos 2. 5 menos 2, 3. Pero ¿cómo se interpreta esto? ¿Quién va a ir? Dijimos cualquiera de las 5. Y como son diferentes, dice, determinar la cantidad de maneras en que se puede colocar. Y como el orden es importante, entonces, como ya coloqué una, ¿cuántas vocales me quedan? 4. Entonces, en la segunda posición va a ir cualquiera de las 4 restantes. Y como ya ocupé 2, ¿cuántas me quedan? 3. Cualquiera de las 3 va a ir acá. Entonces, como ya sabemos que es multiplicación, decimos 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 maneras diferentes hay de cómo colocar 3 vocales en una fila. Y eso nosotros lo podemos hacer también en la calculadora. 5 permutación de 3, lo podemos meter 5 permutación está acá, miren. NPR, permutación, ahí aparece la P de 3. Y ahí está 60. El mismo 60 que tenemos acá. Ese es el problema inicial. Y en el ejemplo nos dicen cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos del 1 al 9 si no se repite ningún dígito. Sin repetición quiere decir que sacamos 1, ya no entra, va disminuyendo una unidad cada vez el total de elementos. Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras podemos formar con los dígitos del 1 al 9? Entonces, ¿cuánto vale n? ¿Cuántos elementos tengo? ¿Y cuánto vale r? ¿Cuántos quiero tomar? ¿Cuántos elementos del 1 al 9 tenemos? 9 elementos. ¿Cuántos quiero tomar? 3. ¿Cómo me va a quedar entonces? Vamos a decir que n permuto de r, n permuto r es igual a ¿quién? A 9 permutación de 3, igual. ¿Con quién comenzamos? ¿Cuántos factores voy a tener? Siempre r, 3, 1, 2, 3. ¿Quién va a ir acá? 9. Y aquí 1 menos, ¿se acuerda? 9 menos 1 es 8. Y aquí 1 menos, 8 menos 1 o 9 menos 2, ¿verdad? 9 menos 2 sería 7. Que esto se interpreta, vamos a ver, aquí digamos que aquí va a ir la primera cifra, la segunda cifra y la tercera cifra. Entonces, ¿quién va a ser la primera cifra? Cualquiera de los 9 números. ¿Quién va a ser la segunda cifra? Cualquiera de los 8 que me quedaron. ¿Quién va a ser la tercera cifra? Cualquiera de los 7 que me quedaron. Ahora vamos a multiplicar. 9 por 8 por 7. 9 por 8 por 7. 504. Entonces, tenemos 504 maneras de cómo formar cantidades de 3 cifras con los dígitos del 1 al 9. Y así vamos a resolver siempre casos de permutaciones.